días a todos. Es para mí un honor presentarles a los distinguidos invitados que nos acompañan. La licenciada Indy Manuela Alonso Castañeda es abogada egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien cuenta con una amplia experiencia migratoria, área legal, a la que se ha dedicado durante 14 años en el reconocido despacho de abogados Ojeda y Asociados, y durante los cuales se ha consolidado a nivel nacional como una de las abogadas migratorias especializadas más exitosas, atendiendo numerosos clientes nacionales y extranjeros. Gracias, buenos días. También nos acompaña el licenciado Raúl Ojeda, quien se ha especializado durante muchos años en la práctica del derecho migratorio. Es uno de los abogados con más experiencia en el ramo, atendiendo múltiples asuntos frente a las autoridades migratorias, tanto en oficinas centrales como en las diversas delegaciones del Instituto Nacional de Migración en las entidades federativas. El licenciado coordina diariamente a un grupo especializado de abogados migratorios que dan asesoría a los extranjeros que lo requieren, siendo el vínculo con las autoridades migratorias. Estimados licenciados, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa editorial, Ediciones Fiscales ISEF. Como anfitriones se encuentran el contador Arturo Lechuga Cuadrado, gerente general, y el contador Javier Lechuga Cuadrado, gerente general adjunto. Continuando, como público se encuentra todo el personal de esta su casa editorial encargada de comercializar, promover y acercar su obra a los lectores. Estamos seguros que toda la gente tendrá mucho interés en su obra. Y ahora sí, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Fíjense que hoy es un día especial para nosotros, porque vamos a tener la oportunidad de platicar con las personas que nos van a hacer el favor de apoyar la difusión de este libro, La Migración en México, que para Ojeda y Asociados es muy especial. Es muy especial porque tenemos muchos años trabajando en este libro. A manera de introducción les voy a platicar una breve anécdota que no me va a tomar más que 2 minutos. Este libro ya había nacido antes, pero se murió. Se murió antes de nacer. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado mucho en un libro similar, pero en el 2012 el señor presidente Calderón, que llegó a ser presidente de México, tuvo la gentileza de publicar una nueva ley de migración vigente, un nuevo reglamento, unos nuevos lineamientos, y todo el trabajo que teníamos nosotros listo para edición y traérselos a nuestros amigos de ISEF, lo tuvimos que tirar a la basura porque estaba elaborado y estructurado conforme a la ley anterior, el reglamento anterior, los lineamientos anteriores, y todo se fue a la basura, no sirvió para nada. Pasó tiempo, llegaron las nuevas autoridades y entonces tuvimos que sentarnos a trabajar en la elaboración de este libro. Y ahora sí lo hicimos con mucha celeridad, porque como tenemos nuevo presidente, que va a entrar el 1 de diciembre, dijimos, no, tenemos que apurarnos, no sea que el que llegue traiga las mismas intenciones de publicar una nueva ley de migración, un nuevo reglamento, unos nuevos lineamientos. Así que, y gracias a todo el equipo de ISEF, pudimos sacar este libro pues en tiempo verdaderamente récord. Yo nunca había visto que se trabajara tan rápido. Bueno, la verdad, nunca habíamos hecho un libro. Manuel Alonso ni yo habíamos hecho un libro. Habíamos participado en la elaboración de otros libros, pero no como coautores. Yo no soy coautor, Manuela sí, pero y por eso es muy satisfactorio para nosotros estar con ustedes, que nos van a hacer el favor de ayudar a promover este libro. Voy a comenzar por decir, como ustedes ya se habrán dado cuenta, que este es un libro totalmente distinto al que generalmente están acostumbrados a ver ustedes aquí en ISEF. ISEF, que es el mejor instituto de estudios fiscales en México, pues publica libros de la materia fiscal, contable, finanzas,
Pero esto de la migración, la primera pregunta es, ¿y esto cómo se come y para qué sirve? Bueno, pues entonces voy a tratar de explicar qué es la migración primero. En el mundo, los seres humanos se mueven. Tanto en un país, en México, de la Ciudad de México a Querétaro, de la Ciudad de México a Guadalajara, de San Luis Potosí a Tijuana, sea a pasear, a trabajar o a vivir a nivel interno de un país. A nivel internacional, que ese es el objeto de este libro, se mueven de un país a otro. Por eso es la migración de personas. Entre paréntesis, también hay migración de animales, como ustedes habrán visto en las películas del África, que se mueven de un lugar a otro, o las famosas mariposas monarca, que vienen desde Canadá hasta México. Bueno, es la migración de las mariposas. Pues parecido, hay migración, y muchísima, de seres humanos. Migración de seres humanos que se ha acentuado y se ha acelerado y se ha acercado con motivo de múltiples problemas. Problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros vamos a hablar de negocios. Y este libro trata de la migración regular corporativa. ¿Por qué extranjeros quieren venir a México? ¿Por qué extranjeros de cualquier nacionalidad, de cualquier país del mundo, quieren venir a México a trabajar, a visitarlos como turistas, a vivir, a invertir, a múltiples actividades, o como los artistas, a dar un concierto de musical, o a dar un concierto de piano o de violín, las orquestas sinfónicas, o los artistas que vienen con sus exposiciones de esculturas, de pinturas, o los deportistas, equipos de fútbol, equipos de tenis, equipos de béisbol. Todos los extranjeros que quieren venir a México a realizar alguna actividad, ojo, lícita. Este libro trata de los extranjeros que quieren venir a realizar actividades lícitas, legales a México. En el libro, hago otro paréntesis, ya nos disculpamos con la sociedad y con los lectores porque no tratamos aquí el tema de la migración denominada irregular. Las de los pobres indocumentados que tienen que jugarse la vida, centroamericanos o de otros países que cruzan la frontera sur de México para internarse a México, exponiéndose a toda clase de vejaciones, de riesgos, de peligros, para cruzar todo el país y llegar a la frontera con los Estados Unidos para otra vez intentar cruzar hacia los Estados Unidos. Este libro no trata de eso. Lamentamos profundamente el tema de la migración irregular, pero ese es otro problema social muy complejo que no, ni nosotros como abogados ni como despacho nos dedicamos a ese fenómeno, sino, lo lamentamos, nos dedicamos únicamente a la migración regular, a los que quieren entrar legalmente al país. Esa es la principal diferencia de la migración. La regular, que es la que nosotros atendemos, de la irregular, que es la de los pobres indocumentados que se juegan la vida para buscar e intentar mejores oportunidades de vida. De esto trata el libro, la migración regular. En este libro, que no es un libro doctrinal, no, este es un libro práctico. ¿Por qué es un libro práctico? Pretendemos apoyarle al lector que tiene dudas. ¿Cómo puede un extranjero venir a realizar actividades lícitas, legales a México en cualquiera de sus variables? Técnico petrolero, inversionista, profesionista, contadores, abogados, ingenieros, músicos, deportistas, cualquiera que quiera realizar una actividad lícita en México, ¿qué tiene que hacer para obtener una visa de trabajo en México? La licenciada Alonso va a entrar a hacer el favor de explicarlo con mayor detalle
las diferentes calidades o tipos de visas, de documentos, de condiciones de estancia que se llaman. Ella es una experta, es una profesional, a eso se dedica todo el tiempo y lo va a explicar con mucho mayor detenimiento. Yo nada más le estoy dando los lineamientos generales. ¿Cómo pueden los extranjeros venir a México? Tienen que cumplir una serie de requisitos frente al Instituto Nacional de Migración y frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, frente a las dos Secretarías de Estado. La Secretaría de Gobernación, que es la que regula la actividad migratoria en México, y luego, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se otorgan las visas. ¿Qué tipos de visas? ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Cuánto tiempo tarda el trámite? ¿En dónde se tiene que tramitar? ¿En la Ciudad de México nada más? ¿O hay delegaciones en el interior del país? ¿O lo pueden tramitar también en consulados en el extranjero? Todas esas preguntas se las va a contestar la licenciada Manuela Alonso. Ella es especialista. ¿Este libro de qué más trata? Este libro trata, hicimos una breve semblanza de antecedentes legislativos e históricos de la migración en México, porque desde la conquista, desde que llegaron los españoles a conquistarnos, ahí ya empezó la migración. Claro, Hernán Cortés fue el más arbitrario, llegó y arrasó con todos nosotros, nuestros tatarabuelos, pero luego ya, una vez establecida, ya consumada la independencia y demás, se empezaron a publicar las primeras ordenanzas migratorias. ¿Cómo venían los españoles, italianos e ingleses aquí a México a hacer negocios? Ya había normas migratorias, pero esos son antecedentes históricos. Lo que nos interesa es cómo pueden ahorita los extranjeros venir a realizar actividades legales a México. ¿De qué más trata este libro, además de los trámites, duraciones, oficinas ante las que se tramite y demás? El tema de los documentos que es necesario exhibir. Los documentos públicos como actas de nacimiento extranjeras, títulos profesionales que tienen que ser expedidos en el extranjero y se tienen que apostillar, legalizar y apostillar en el extranjero. ¿Para qué? Para que puedan exhibirse aquí en México. Manuel Alonso les va a explicar con detenimiento qué son las apostillas para que no se espanten. Veo caras de preocupación, ahorita se las van a explicar con todo detenimiento. Y por último, un tema muy interesante es por qué muchos extranjeros, el señor Portero me decía que él conoce un amigo español que llegó aquí a México a trabajar y ya no se quiso regresar, se quedó aquí en México y está en su trámite de obtener la nacionalidad mexicana. Ese es otro trámite que también Manuel Alonso nos va a hacer el favor de explicarnos, el trámite de la nacionalización. ¿Quiénes deben leer este libro? ¿O quiénes lo deben de comprar? Ese es el área de ustedes. ¿Quiénes lo deben de comprar? Pues muchas personas interesadas en el tema de la migración de los extranjeros que lleguen hacia México. A nivel empresarial, las áreas de recursos humanos de todas las empresas. Las áreas de recursos humanos son los responsables. Recursos humanos recibe instrucciones de la Dirección General. Vamos a traer a México, tenemos que contratar a 2 españoles, un italiano, un francés, un árabe, un venezolano, encárgate. Y la pobre área, la directora de recursos humanos dice, ¿qué? ¿Y eso cómo se hace? Y tiene que recurrir, obviamente, a especialistas en derecho migratorio, como nosotros, o como otros muchos despachos de abogado hay. O ella venir aquí a la librería ISEF y comprar el libro para que pueda aclarar sus dudas. ¿Cómo le hago para internar a esos extranjeros que mi jefe, el director general, quiere que contratemos aquí? Bueno, este libro contestará esas preguntas. ¿Qué tiene que hacer el área de recursos humanos para contratar a esos extranjeros que puedan venir legalmente a México? ¿Qué documentos le tiene que pedir? Y de ahí empiezan a surgir muchas preguntas. Pero el extranjero no va a venir solo, va a venir con su esposa, con su novia o con su novio, ahora ya está de moda, entonces con sus hijitos.
Y luego a veces traen algunos hasta su personal de apoyo, de servicio, de sus casas, se lo traen, se lo quieren traer. ¿Qué documentos? ¿Cómo se hace eso? Manuel Alonso les va a aclarar todo eso. Pero no nada más las áreas de recursos humanos, las áreas jurídicas tienen que estar de cada empresa, o los abogados independientes interesados en esta materia. Hay muchísimos abogados migratorios. Este es un libro muy práctico que les va a permitir a los abogados que les preguntan sobre esta materia o que tienen interés en incursionar y de empezarse a dedicar a esa materia. ¿Qué otras personas están interesados? Bueno, cada vez es más frecuente en las universidades, los estudiantes de las carreras de Derecho, por supuesto, ya hay materias especializadas en Derecho Migratorio, pero también las áreas de Administración de Empresas. Los estudiantes de Administración de Empresas tienen que saber de este tipo. En las escuelas de contabilidad, aunque no es su materia, pero los contadores se vuelven con el tiempo en gerentes de la empresa y les encargan todo, no nada más la contabilidad, los impuestos, sino les encargan todo, que contraten al personal, que los despidan, que todos se encargan los contadores ya. Son los todopoderosos de las empresas, ¿verdad, Javier? Son los todopoderosos. Bueno, pues los contadores también, los estudiantes de las escuelas de contabilidad, de administración, de finanzas, deben de conocer este libro, que además es muy manejable, es muy accesible y está elaborado muy didácticamente para facilitar las preguntas y las respuestas. Entonces, con esta breve introducción, que espero que no ha sido tan extensa ni tan aburrida, le voy a pedir a la licenciada Manuel Alonso que nos haga el favor de entrar un poco más en materia. Buenos días a todos. Tengo el honor de liderar el área migratoria de Ojeda y Asociados. Actualmente tengo a mi cargo a 45 personas que lo único que hacen todo el día es hablar de derecho migratorio y de extranjeros. Ojeda, por sexto año consecutivo, somos líderes en el mercado, procesando más de 7,000 visas anuales, 600 mensuales, de todo tipo de visas de corporativos regulares únicamente. La migración en México, creo que está dividido en dos. Hace un año más o menos me hacían una entrevista para El Universal y la periodista estaba como molesta con la migración. Decía que por qué nos atrevíamos, y me atrevía yo directamente, a ayudar a quitar empleos a mexicanos en nuestro país. Que si yo no sabía que traer extranjeros era violar la ley federal del trabajo, el famoso 10-1, que por cada 10 mexicanos solamente puede haber un extranjero, que si no sabíamos cuántos estudiantes salían de las universidades todos los días sin encontrar empleo, y nosotros trayendo cantidades abrumadoras de extranjeros. La ley de migración, uno de los supuestos y en lo que se basa la doctrina, es que va a venir a México a ocupar esos puestos aquel extranjero que demuestre que tiene capacidades especiales para realizar cierta actividad, o bien que no hay mexicanos que realicen esa actividad. Y tenemos un ejemplo muy claro que es en el sector petrolero. Hoy en México ya no existe la licenciatura en petróleo. Anteriormente la impartía la UNAM. La UNAM la cerró más o menos hace 12 años. Se intentó hacer una universidad en Tabasco para hacer el tema de muchachos que estuvieran interesados en estudiar ingeniería petrolera. No tuvo éxito y desgraciadamente somos uno de los países petroleros más importantes del mundo y sobre todo de América. Al ser petroleros y no tener muchachos que estudian ingeniería en petróleo, para empezar México se ve en la necesidad de traer extranjeros a taladrar pozos, a hacer cementaciones, a hacer los controles del Golfo, el estudio. Ahorita que se lanzó la ley de hidrocarburos, no teníamos personal mexicano especializado, no sabían ni cómo utilizar un submarino. Y regresamos a lo mismo, no existe la carrera. Y así hay una infinidad. Tampoco tenemos ingenieros eólicos. Y México tiene el campo eólico más grande de toda América Latina, el segundo seguido de China, en Juchitán, Oaxaca. Ni siquiera es algo que la gente sepa, que hoy estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero ya se están utilizando esas presas inmensas
donde nada más se utiliza agua y aire para generar electricidad. Y en México, ustedes me imagino que no habrán oído que existe la carrera de ingeniería eólica o ingeniería energética o algo por el estilo. Tenemos ingenieros civiles, pero no tenemos ingenieros especializados en lo que nos está demandando hoy la población y el país. Me interesa empezar aquí porque esa es la importancia del extranjero en el país. No vienen a quitarnos trabajo, vienen a darnos fuentes de empleo, porque también la ley de migración y la ley federal de trabajo marca que cada extranjero tendrá que capacitar a su vez a 10 mexicanos para que en el lapso de 4 o 5 años que tienen la residencia permanente o la nacionalidad, el mexicano tenga la capacidad de realizar exactamente la misma actividad que realizan ellos. A nivel global o a nivel empresas comercializadoras, FEMSA, la que se les puede imaginar, desde Grupo Cartier, Joyería, Montblanc, Louis Vuitton, son empresas que no son mexicanas, son empresas que fueron constituidas y su mercado está afuera y tienen la necesidad de traer al país a gente de confianza, a sus directores. Las amas de casa entenderán que es como si nosotros dejáramos a nuestros hijos con quién sabe quién, ¿no? Es confiar plenamente en la persona que vamos a dejarle lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos en el caso de las mamás, los esposos tal vez los coches, ¿no? Algún deporte, el balón de fútbol. Es exactamente lo mismo para las empresas. De ahí la necesidad de hacer el libro. El licenciado Raúl Ojeda Mestre sin duda fue el que nos estuvo, como nosotros decimos, muele y muele y muele. ¿A qué hora el libro? ¿A qué hora el libro? Y todos ponemos 20,000 pretextos, ¿no? Tenemos mucho trabajo, qué flojera, no tengo ni idea cómo escribir un libro, pero el licenciado fue muy tenaz, muy necio, hasta que está ahí su cuarto, yo le llamo su cuarto hijo, porque fue una reverenda necesidad de que quería el libro, ¿no? El libro en qué va basado, bueno, después de todo esto, la importancia del extranjero en México, creo que entrar en temas prácticos de qué es un visitante, qué es un residente, qué es una apostilla, tal vez los aburra y creo que no va por ahí el motivo de hoy. Si tienen alguna duda en específico, ahorita me la pueden preguntar. En grandes rasgos, ¿qué es la migración en México? Una empresa tiene que darse de alta en migración, así como se dan de alta todas las personas físicas y morales ante el SAT. Es el mismo trámite ante migración, se llama constancia de empleador. Eso acredita a las empresas como empleadoras de extranjeros. De ahí empieza todo el tema, exactamente igual como en el tema fiscal que ustedes conocen mejor que yo. Teniendo el RFC, es tener la constancia de empleador, de ahí puedo empezar a operar. Teniendo esa constancia de empleador, la empresa tiene que presentar una cantidad de documentos irreales. Listados de personal, acreditar que tiene el 10-1 para estar contratando extranjeros, pago de impuestos, acreditar que sus nóminas y lo que paga de impuestos justifica a tal número de extranjeros. Se les hacen visitas de verificación, migración va a estas empresas para evitar que sea la tortería Lupita y tengan contratadas 20 bielorrusas. Entonces tiene que llegar el corporativo, que la empresa demuestre en dónde están los extranjeros. Hay empresas que obviamente no los pueden tener ahí, como el caso de las petroleras, que pues tienen que estar en pozos y demás. Migración va de la mano con el tema fiscal, con el tema migratorio, con el tema de la Ley Federal del Trabajo. Las tres leyes están unas con otras. Ningún extranjero puede realizar en México actividades independientes. Entonces, para los que están preocupados por el tema de la fuente de empleos, los extranjeros requieren traer la invitación de una empresa transnacional registrada en migración o bien por unificación familiar, que es traer esposa, papás e hijos de los cónyuges. Nos pasa que la señora tenía 2 hijos, se casa con el señor, tiene otros 2, entonces son 4, 2 y 2, también eso se puede. En el tema de las empleadas domésticas, desgraciadamente, no pueden entrar a México porque ahí sí viola la Ley Federal del Trabajo, porque en México hay muchísima mano de obra en teoría, no es algo especializado como el tema de los técnicos o de los ingenieros o de los directores. Entonces en el tema de empleadas domésticas no se puede. Manejan el tema de las outsourcings, que hoy por hoy están muy satanizadas dentro de migración, como dentro de la Secretaría de Hacienda, que se cree que es un tema de empleados, de lavado, de 20,000 cosas. Empieza el tema migratorio ahí, la empresa pide al extranjero, de ahí empiezan a salir oficios, autorizaciones, se acredita que el empleado tenga las capacidades necesarias para entrar al país, para ocupar ese cargo.
Después él tiene que ir a un consulado mexicano fuera del país, no puede entrar sin la visa de trabajo. Se documentan en las secciones consulares del mundo. Ahí el cónsul les vuelve a hacer una entrevista en donde coincida lo que la empresa dijo a migración, como lo que él está diciendo. Es como cuando uno se quiere casar en Estados Unidos y a los dos los separan para ¿cuándo la conociste? Y pues obviamente si no cuadra la información es negada la visa. Es exactamente igual en el tema de sección consular. Entra el extranjero, empieza otra vez otro proceso que se llama canje, que es cambiar ese documento por finalmente la credencial de residente temporal, que ustedes la van a ver en el libro, viene el ejemplo. Esas credenciales tienen vigencia de 1 año, se renuevan anualmente y anualmente el extranjero tiene que acreditar que tiene esa oferta de trabajo todavía vigente. En caso que no, tiene derecho a hacer un cambio de lugar de trabajo y en dado caso que no lo tenga, se le impone la sanción o se le suplica de la manera más atenta que salga del país. México está en diversos tratados internacionales, tenemos tema de FDI, Interpol, Convención de la Haya, que era lo que comentaba el licenciado Raúl. Para que un documento tenga validez en el mundo, tiene que venir apostillado o legalizado. Mi acta de matrimonio tiene legalidad aquí en México, en el registro civil van, la buscan y se las entregan. Pero si yo me quisiera ir a vivir a Estados Unidos, ¿cómo sabe Estados Unidos que ese documento no es apócrifo? El país tiene que validar eso a través, se llama la Convención de la Haya. Todos los países que integran esta convención apostillan, la apostilla es a nivel mundial, y los países que no intervienen en esta convención, como Sudáfrica, países se puede decir que todavía no entran al tema globalizador, legalizan, y eso solamente vale para un solo país. Una vez que el extranjero va renovando anualmente, tiene derecho a la unificación familiar, se hacen los cambios que se tengan que hacer, domicilio, estado civil, matrimonio, y finalmente al concluir el 4 años de legal estancia en México, se opta por la residencia permanente o por la nacionalidad. Esto depende de cada extranjero. Hay extranjeros que quieren la nacionalidad porque quieren comprar en Cancún y sin ser mexicanos no lo pueden hacer, no les gusta el tema de fideicomisos, deciden hacerse mexicano para hacerse una propiedad. También tenemos al clásico gringo retirado de 80 años que llega a Cancún y quiere jugar golf todo el día. Pues también a ellos se les da ese tipo de visas de residentes permanentes que ya no causan un problema para el país, ya no van a quitar trabajo, ellos se mantienen así. Y los que optan por la permanente o por la nacionalidad mexicana. ¿Quién opta por la nacionalidad mexicana? Venezuela, Colombia, Perú, que son países un poco maltratados, entonces buscan la nacionalidad para salir de su país y mantener una residencia en México sin depender de una oferta laboral. Finalmente, es lo último que puede hacer el extranjero, hacerse mexicano o bien salirse del país. Muchísimas gracias, Manuela. Vamos a tratar de precisar, porque como ustedes se dan cuenta, esto es amplísimo y Manuela trató en 5 minutos de hacer un compendio de toda la actividad migratoria. Pero para efectos de ustedes, ahora yo la voy a interrogar a ella más despacito. Entonces, empezamos. Cualquier empresa que quiera contratar a extranjeros para que vengan a trabajar lícitamente a México, su primer paso es que tramiten y obtengan ante el Instituto Nacional de Migración la constancia de empleador. ¿Es correcto? Sí. Para obtener la constancia de empleador, así sintéticamente, tiene que acreditar esa empresa, lista de raya de su personal, por supuesto su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué otros documentos tiene que acreditar? Su escritura constitutiva, sus poderes, declaraciones de pago de impuestos. Declaraciones de pago de impuestos. El Instituto Nacional de Migración revisa esos documentos y finalmente, después de X tiempo, ¿cuánto tiempo tarda eso? ¿30 días más o menos? Todos los procesos en teoría demoran 30 días. Después de 30 días más o menos, el Instituto Nacional de Migración le otorga a esa empresa su constancia de empleador, que me parece extraordinario, civil, que es igual o similar al RFC para efectos fiscales. Entonces ya le otorgó su constancia de empleador. Ahora bien, viene
ya hay la necesidad de contratar un extranjero. Y si no me falla la memoria, en términos generales hay 5 o 6 tipos de visas que son temporal, con actividades para realizar actividades no remuneradas. Solo son 2 tipos de visas en grandes rasgos. Es la visa de residente temporal con permiso de trabajo y la visa de residente temporal sin permiso de trabajo. Muy bien, entonces ya tenemos 2 grandes divisiones: residente temporal sin permiso de trabajo y residente temporal con permiso de trabajo, y ahí vienen variables a los que le pagan aquí en México y los que le pagan en el extranjero. ¿Es correcto? Así es, los pagados solamente va a ser considerado permiso de trabajo aquel que recibe una remuneración en México a través de una nómina mexicana, que estén dados de alta en fisco y en IMSS. Los que sigan siendo pagados en su país de origen se consideran residentes no remunerados en el país, o sea, no tienen permiso para trabajar. Ahora vamos a platicar un poquito de la duración de esas visas. Las temporales, ¿cuánto tiempo duran? Y las permanentes, ¿cuánto tiempo duran? La temporal es de 1 a 4 años. La temporal, la primera es de 1 a 4 años, primero se otorga por 1 año, o se va renovando. Y se va renovando, ese es a donde yo quería llegar. Primero se otorga la visa por 1 año, y al término del año, si es que se continúan las necesidades de continuar trabajando a ese extranjero, se tiene que renovar año con año. ¿Y qué documentos hay que exhibir para tramitar esa renovación de esa visa? El documento base de cualquier extranjero es su pasaporte, por temas de tratados internacionales también, siempre va a ser su identificación. Tiene que presentar pasaporte actualizado, o sea, que esté vigente, el documento migratorio y la carta de continuidad laboral, que manifieste que continúan las mismas condiciones por las cuales se internó el año anterior al país. Correcto, y entonces así nos podemos ir hasta 4 años. Y ahí pueden, al término del 4º año, pueden ocurrir 2 cosas: que ya no se requieran los servicios del extranjero, o que sí se requieran, o que ya no se requieran, pero que el extranjero decida quedarse a vivir en México. ¿Qué pasaría en ese caso? Si continúan las necesidades de sus servicios, ¿qué pasa? Y si ya no se requieren sus servicios, pero él sí quiere quedar en México, ¿qué pasa? Él podría empezar su trámite de nacionalidad. Si él quiere quedarse en el país, antes de los 4 años, si no tiene un empleador en México que se haga responsable de él, porque los empleadores son responsables solidarios con el gobierno mexicano del extranjero, tiene que abandonar el país. Si él ya cumplió los 4 años y justo a los 4 años ya no tiene una oferta laboral, opta por la residencia permanente, que ese documento tiene dado el permiso de trabajo, o sea, si lo quieres, ya con la residencia permanente puedes realizar cualquier actividad lícita y honesta en el país, o bien la nacionalidad mexicana. Lo que antes era la calidad de inmigrado. Lo que antes era el inmigrado. Que ahora ya no se llama inmigrado, ahora se llama residencia permanente. Pero tal vez escuchen muchas veces en los puntos de venta, anteriormente, antes del 2012, los documentos se llamaban FM3 y FM2. Tal vez escuchen mucho el término FM3 y FM2, ya no existen. De hecho, la FM3 y la FM2 se equipara con la residencia temporal, son lo mismo, y ya la permanente era lo que antes era el inmigrado. Pero aún después de 6 años de publicación la nueva ley, llegan a un crédito hipotecario en el banco y dice copia de FM3, sí. Pero las FM3 ya no existen. Muy bien. Luego hay otras visas un poco más especializadas, como por ejemplo para extranjeros que quieren venir a realizar trámites de adopción a México. Sí, las visas por adopción son muy raras, porque ahí sí el DIF se pone un poco especial, si prefiere darle a los niños mexicanos, a papás mexicanos. Solamente hemos tenido casos que por voluntad, o se vino un boom en el estado de Tabasco, en donde era la única entidad federativa que permitía la renta de vientres. Entonces se vino una cantidad de extranjeros abrumadora a Tabasco a hacer el tema, pero era un tema estatal, más no federal, y cuando querían inscribir a los niños, pues a nivel federal no se podían inscribir.
ahí se usaban este tipo de visas de adopción para el tema de subrogación de vientre, o bien para venir a hacer los trámites con el DIF, que realmente de adopción si veo una al año es mucho. Muy raro. Son muy raras. Es correcto. Tenemos otro tipo de visas como la de los fronterizos y ya luego vienen las especializadas diplomáticos. Los fronterizos son para empleados que van a trabajar sobre todo en el estado de Chiapas, que vienen de Guatemala o de El Salvador a la pizca de algún tipo de vegetal o a los cultivos. Se les da ese tipo de visas, se llaman visas fronterizas. Trabajan, tienen ciertos kilómetros para trabajar y van y vienen todos los días. Y estas visas se hicieron por razones humanitarias para evitar el tráfico de personas, los polleros, porque hasta cruzarlos el río Bravo les cobraban 15 pesos y si tenían visa 5, pero si no tenías 20, entonces pues, se hicieron esas visas únicamente para esa razón. Y en el norte también, ¿no? En el norte también, para Sonora, Sinaloa, pero de allá no tenemos, casi los gringos no quieren venirse a trabajar para acá, más bien son los estados del sur los que tienen más ese tipo de visas. Luego también tenemos las de diplomático, las visas de diplomáticos. Las visas diplomáticos se le dan a personal diplomático, nada más se le puede dar a embajadores, primero, segundo y tercer cónsul de cada embajada. El trámite se hace en México se llama Secretaría de Relaciones Exteriores, en el extranjero se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, se hace a través de cada ministerio, dan pasaportes diplomáticos y nosotros, México, estampamos las visas diplomáticas. Las visas no tienen vigencia, se acaban en el momento en que la propia embajada da de baja a sus empleados en el país. Otra pregunta que surge con cierta frecuencia es, antes se decía más abiertamente, ahora lo tengo que decir con cuidado, y lo voy a decir con mucho cuidado porque además está grabando. Antes había lo que se denominaba por el propio Instituto Nacional de Migración nacionales restringidas y no restringidas. Hoy esa clasificación ya se eliminó, pero el Instituto Nacional de Migración tiene categorías de países a los que se dan más facilidades para la realización de sus trámites y otros que se les ponen más requisitos. La pregunta empieza en el tema de nacionales restringidas o no, cuando vemos un extranjero en Cancún y nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegó al país? ¿Cómo llegó? Hay dos grandes clasificaciones, que son más bien los países que requieren visa para entrar a México y los países que no requieren visa para entrar a México. Los que requieren visa para entrar a México están normados por tratados internacionales, porque somos el patio trasero de Estados Unidos, entonces cada que nosotros levantamos una visa, Estados Unidos nos tiene que dar el visto bueno, o simplemente por tema de regiones, por tema de países conflictivos, países de alto riesgo, etcétera, etcétera. Son visas, no visas. El que no requiere visa entra a México nada más con el pasaporte, siempre van a tener 6 meses de legal estancia en México, no son anuales. Yo puedo estar 6 meses, salirme mañana, entrar pasado mañana y me vuelven a dar 6 meses. Son 6 meses por cada entrada. Y los países que requieren visa tienen que hacer el mismo trámite que hacemos cualquiera de nosotros si queremos ir a Estados Unidos. Ir a la embajada mexicana más cercana y solicitar una visa de turista o para lo que vayamos a hacer. Y ya dependerá de cada embajada o consulado aceptar la visa o no. Y hay otra visa que es muy frecuente aquí en México, la de los estudiantes extranjeros que quieren venir a estudiar a México. La visa de estudiantes. Hay una contradicción entre la ley de migración y el Código Civil Federal. El código dice que serán dependientes económicos mayores de 18 años, topados a 25, si el licenciado está de acuerdo conmigo, siempre y cuando sigan estudiando y sigan dependiendo de sus padres. En la ley de migración los cortan a los 18. A partir de que tienen 18 años, los muchachos ya no pueden ser dependientes económicos. Los abogados migratorios consideramos que es una salvajada porque creo que yo dejé de depender de mi mamá el día y de mi papá el día que me casé, o sea, ¿no? De repente a los 18 años, pues ¿qué crees? Tu hijo de 18 años que está todavía mega verde, ya no puede ser dependiente económico. Entonces a esos muchachos se les hacen visas de estudiantes, no van ligadas a las visas de los papás, de verdad que son tortuosas, porque son muchachos que los avientan al mundo sin saber, nunca hicieron nada ellos solos,
Se necesita que las universidades estén dadas de alta en migración también. No es de que voy a hacer un curso en línea o voy a estudiar español. Eso, estudiar español no entra como una visa estudiante. Tiene que ser una matrícula autorizada por la UNAM o por la SEP, dependiendo de la universidad. Solo es universidad, maestría y doctorado. Las universidades tienen que emitir los documentos como si fuera una oferta laboral, y el muchacho va solito como alma en pena a un consulado. Muchas veces los papás ya están aquí, los tenemos que mandar solos a Estados Unidos o a donde sea. Van allá, estampan la visa, les piden solvencia económica, entonces los muchachos los papás les tienen que abrir cuentas y transferirles una cantidad. Hoy los consulados están pidiendo 600,000 pesos de saldo promedio en una cuenta para tener una visa de estudiante, y para hacer una visa de inversionista 3 millones de pesos. O sea, es irreal, ningún muchacho tiene 600,000 pesos a los 18 años. Entonces, de verdad son visas tortuosas. Hay cónsulos que dicen, acepto que la ley es una exageración, a mí acredítame que el papá tiene dinero, que el papá tiene para pagar y que el papá va a vivir con él, y como si fuera el papá la empresa, ¿no? del hijo. Y así están los muchachos. El problema de las visas de estudiante es que son las únicas visas que no causan temporalidad. Pueden tener una visa 10 años y nunca optar por la nacionalidad ni ser residentes permanentes. Para nosotros la peor visa y la más castigada es la de estudiante. Por último, como se dan cuenta, pues la actividad migratoria tiene diversas aristas, y en esta actividad migratoria intervienen otras secretarías de Estado, como la SAGARPA, la Secretaría de Salud, la PGR, tú ya mencionaste a DIF, Defensa, etcétera. Pero yo quisiera que ampliaras un poco tu comentario. Ya una vez que se hizo el trámite aquí en México, ya está la constancia de empleador, ya se hizo el trámite aquí en México, el Instituto Nacional de Migración le manda un oficio a X consulado, según la solicitud del tramitante, para que le otorgue la visa correspondiente, y el extranjero en el consulado de X país, en México, el consulado de México en X país, tiene que hacer un trámite, y ahí es donde el consulado a veces tiene la facultad de negar esa autorización o pide aclaraciones al Instituto Nacional de Migración porque encuentra ciertas incongruencias el cónsul respecto de la autorización que ya otorgó el Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, partamos que el Instituto Nacional de Migración depende de la de Gobernación, y los consulados dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como mexicanos sabemos que hacer dos secretarias de gobierno, la comunicación es sumamente complicada entre ellos. Hay un sistema que comparte migración con los consulados. Los consulados son un instrumento de apoyo al instituto. No son el instituto, ni ellos deciden si sí o si no. Simplemente son un instrumento que ayuda a migración en el extranjero. Migración autoriza la visa. Todas estas veces se tienen que hacer fuera. No pueden hacerse, no puedo llegar yo como turista, irme a Cancún un mes y después acordarme que quería trabajar y venirme a hacer mi trámite. Por cierto, hay un Instituto Nacional de Migración en cada entidad federativa. Son más o menos 45 oficinas en estados como Villahermosa, como Quintana Roo. Hay una en Quintana Roo, hay otra en Cancún, hay otra en Playa del Carmen. Entonces hay estados que, dependiendo del tema turístico o el tema de entrada de extranjeros, tienen 2 o 3 oficinas por estado. En la Ciudad de México se encuentra la de la Ciudad de México y las oficinas centrales que están en Polanco, que es donde se rige todo. Migración y Relaciones Exteriores comparten un sistema donde ellos suben la autorización al sistema. Cada consulado es como ir a un mundo completamente diferente. Un consulado da citas por internet, otro da por un sistema que se llama Mexitel, otro da por teléfono, otro no da citas, otro abre de lunes a miércoles, otro abre de jueves a domingo en el tema de los países árabes. Atinarle a cada consulado es la práctica que nos da el día a día, y ya manejarlos como si fuera la vecina, ¿no? Ya sabes quién es la chismosa, quién no, exactamente son los consulados. Migración manda la autorización, el consulado
como Dios le dé a entender o dependiendo las reglas de cada consulado, se hace la cita y ahí sí tiene la obligación de hacer una entrevista, en donde ellos cotejan la información que tienen en el sistema con lo que les va a decir el extranjero. ¿A dónde vas? ¿Quién te contrató? ¿Qué cargo vas a ocupar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto tiempo te van a contratar? ¿En dónde vas a vivir? ¿Cuál es el domicilio fiscal de la empresa? O sea, es como conoce a tu empleador, ¿no? O sea, no puedes venir a decir que vas a trabajar en Coca-Cola y no sabes ni en dónde están las oficinas de Coca-Cola en México. Todas esas entrevistas tan complicadas se hacen para evitar el engaño o la trampa en la que incurren muchas personas, en donde simulan contratos o actividades para venir a México cuando no las vienen a realizar. Y ahí es donde empiezan las famosas redes de trata de personas, de polleros, etcétera, etcétera, etcétera. Falsifican documentos, falsifican información, falsifican trámites, y por eso es esta entrevista tan cuidadosa que hacen los consulados en el extranjero. Y han regresado a muchos. De hecho, la visa que estampa el consulado, del lado izquierdo tienen el programa de citas Mecitel. Es la página, algunos consulados los usan, no todos. De hecho, el consulado no está obligado a usarlo. Unos ocupan esa página, más o menos el 40% de países en donde tenemos representación. Y la visa que está al lado es la visa que estampa el consulado. Es el formato de visa que estampa en los pasaportes de los extranjeros cuando ellos autorizan la entrevista, estampan eso. Nos pidieron para terminar que comentáramos qué otras obras similares a esta hay en el mercado, cuál es nuestra competencia actualmente. Nosotros honestamente no conocemos que exista actualmente publicada otra obra práctica parecida a esta, que hable de la migración regular, y vuelvo a subrayar de la migración regular. De la migración irregular hay muchos, o hay varios libros. Yo no conozco los títulos, pero sé que existen de la migración irregular, y que analizan desde las causas origen de por qué, con todo respeto, en Salvador, en Nicaragua, en esos países hay tanta pobreza. Pues es muy lamentable. Yo de veras, en lo personal, lamento profundamente toda esa situación. No puedo hacer nada, y ustedes tampoco. Entonces, no hay otro libro parecido a este. Hay otro que se ha publicado por ustedes, inclusive, que es la Agenda del Extranjero, pero esa agenda nada más es una compilación de las leyes, no viene comentada. Creo que hacía años había un manual del extranjero, ¿no? Pero no sé si todavía siga publicando. Muy viejito. Muy viejito. Ya no se publica y ya dejó de circular. Entonces, nosotros en Ojeda no conocemos otra publicación similar a esta. Por eso creemos que para los interesados en esta materia les va a poder ser de utilidad como una herramienta práctica de trabajo. Y pues no tenemos más comentarios, pero no sé si haya tema para preguntas de los señores, con todo gusto. Uno en uno, todos al mismo tiempo, ¿no? Entendemos que son temas áridos, complejos, distintos, entonces, y si no se dedican ustedes a eso, pues... La verdad creo que fue muy completa su plática de ambos. Nos van a dejar muy pocas preguntas que hacerles, pero la que tengo es referente, este libro entonces lo podemos manejar junto con la Agenda de los Extranjeros como un complemento tal vez, porque la Agenda de los Extranjeros la desplazamos muy bien en las universidades, es una de las agendas que más vendemos. Entonces creo que podemos ofrecer ambos a los que ya nos compran la Agenda de los Extranjeros. Y la otra, entonces no sufre ningún cambio, es un libro que mientras no hagan una adecuación, reforma, lo podemos estar promoviendo sin ningún problema. La respuesta es sí, sí se complementan perfectamente, porque como ustedes podrán observar, nosotros en este libro
no transcribimos ninguna ley. Hemos hecho referencia a los artículos aplicables en los temas que analizamos, pero no transcribimos los textos completos de la ley. Y en la de ustedes sí son textos completos de leyes, reglamentos, de la ley de migración, el reglamento y los lineamientos creo que también lo traen ustedes, la ley de nacionalidad y naturalización y el reglamento también. Y traen otras leyes que no tienen que ver con esta materia, pero no se contraponen una con la otra, se complementan. Y efectivamente, mientras no haya nuevas reformas a la ley de migración y o a su reglamento y o a los lineamientos que no se publican en diario oficial, no, sí se publican en diario oficial los lineamientos también, perdón, sí se publican, mientras no haya reformas, este libro va a tener plena vigencia. Estuvimos el viernes con el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración para llevarle el libro, presentárselo, le encantó, nos pidió varios porque lo va a mandar a todas sus delegaciones del Instituto Nacional de Migración, nos pidió varios y en la biblioteca del instituto también lo van a exhibir. Entonces, él ya está en pláticas con el nuevo equipo de transición y que van a estar en el Instituto Nacional de Migración, y por ahora no se contemplan reformas legislativas en la migración regular. Sí va a haber reformas en la migración irregular, en la irregular. En la regular no hay reformas porque esto ya viene funcionando bien, en la práctica viene funcionando bien. Como dice la licenciada Alonso Manuela, en unas delegaciones más, en otras menos. Hay unos delegados todavía son unos zampones, no voy a decir nombres, y hacen barbaridad y media, pero en otras caminan con mucho profesionalismo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nada más quiero agradecerles aquí a los autores, al licenciado Ojeda, a la licenciada Alonso y a los demás coautores de esta obra, porque es una obra muy trascendente, es un tema muy interesante, un tema difícil, pero está tratado aquí de una manera muy sencilla, muy entendible, una obra muy digerible. Realmente la profundidad que tiene la obra es excelente, aclara las dudas en la materia de la migración aquí en México. Les agradezco por habernos ofrecido la obra para su edición, lo hicimos con todo gusto y no dudo que esta obra vaya a ser un éxito rotundo para ustedes como autores, nosotros como editorial, pero sobre todo un éxito también para los clientes, para los usuarios, porque ponemos en sus manos una cantidad de información que no es fácil acceder a tanta información que se ha compilado en esta obra. Muchas gracias nuevamente y muchas felicidades con la autoría. Gracias.